Buenas tardes. A continuación les voy a explicar los los capítulos que entran para el examen final de cátedra de cosmología. Estos capítulos corresponden al libro Historia del Tiempo de Stephen Hawking y son los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces el capítulo 6 se titula Los agujeros negros. Los agujeros negros son una región del espacio-tiempo de donde nada escapa debido a la gravedad intensa. Ni siquiera la luz puede escapar de esta región del espacio-tiempo. Su frontera se llama horizonte de sucesos y aquello que cruce el horizonte de sucesos no tiene retorno. La primera persona que describió los agujeros negros fue John Michell en el año 1783 mediante un artículo enviado a la Royal Society en Inglaterra. Luego la primera persona que le colocó el nombre de agujeros negros a estos cuerpos celestes fue John Wheeler en el año 1969. Para hablar de agujeros negros que se crean mediante el colapso gravitatorio de una estrella, por supuesto hay que tener conocimiento sobre el ciclo vital de una estrella. Una estrella comienza a formarse a partir de una nube de gas, principalmente de hidrógeno. Esta nube de gas comienza a colapsarse por la fuerza de gravedad y cada vez que se va contrayendo, los núcleos de hidrógeno empiezan a chocar unos contra otros, cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor velocidad. Esto hace que el gas empiece a calentarse. Cuando el gas está lo suficientemente caliente, cada vez que chocan los núcleos de hidrógeno, ya no salen rebotados, sino se fusionan unos con otros en lo que se conoce como fusión nuclear, creando núcleos de helio. Este calor desprendido por la reacción nuclear hace que la estrella brille y también aumenta la presión del gas. Y al aumentar la presión del gas, se equilibra o compensa la atracción gravitatoria, haciendo que la estrella se estabilice. Una vez en este estado estable, la estrella permanece por muchos años, consumiendo todo su combustible, es decir, convirtiendo hidrógeno en helio. Sin embargo, al final de sus días, cuando termina de consumir todo su combustible, tiene tres opciones, de acuerdo con el límite de Chandrasekhar. El límite de Chandrasekhar fue creado por una persona oriunda de la India llamada Subrahmanyan Chandrasekhar y se define como la masa máxima posible de una estrella fría estable por encima de la cual tiene que convertirse en un agujero negro. En números, esta masa es 1.5 veces la masa del Sol. Entonces, al final de sus días,
cuando una estrella consume todo su combustible, tiene tres opciones de acuerdo con el límite de Chandrasekhar. Primera opción: si al final de sus días la estrella tiene una masa superior al límite de Chandrasekhar, es decir, tiene 6 veces, 10 veces, 20 veces la masa del Sol, esta estrella va a explotar en lo que se conoce como una supernova y posteriormente va a colapsar en un agujero negro. Esa es la primera opción. La segunda opción: cuando una estrella al final de sus días, cuando haya consumido todo su combustible, tiene una masa entre 1 o 2 veces la masa del Sol. Esto significa que está a nivel o a ras con el límite de Chandrasekhar, que es 1,5 veces la masa del Sol. Esta estrella al final se va a convertir en una estrella de neutrones. Tercera opción: cuando una estrella al final de sus días tiene una masa inferior al límite de Chandrasekhar, es decir, tiene 0,5 veces la masa del Sol, 0,8 veces la masa del Sol, esta estrella finalmente se va a convertir en una enana blanca. Como se pueden dar cuenta, esta tercera opción es el final, va a ser el final de nuestra estrella, de nuestro Sol. Nuestro Sol tiene 5.000 millones de años de edad y le quedan otros 5.000 millones de años de existencia. Al final de sus días, nuestra estrella se va a convertir inicialmente en una gigante roja, y en este proceso de crecimiento nuestra estrella se va a tragar a Mercurio, a Venus y posiblemente a nuestro planeta Tierra. Posteriormente sí va a comenzar a colapsarse, a contraerse, hasta finalmente estabilizarse en una enana blanca. Ese es el destino final de nuestro Sol. Pero como les dije, faltan 5.000 millones de años para que esto suceda. Bueno, también el capítulo 6 habla de cómo se puede detectar un agujero negro. Entonces la respuesta es mediante la atracción gravitatoria que ejerce sobre otros cuerpos. Por ejemplo, el capítulo explica claramente un sistema llamado el sistema Cygnus X1. Este sistema consiste en una estrella que tiene un vecino invisible, y esta estrella está perdiendo su capa externa y esta materia está cayendo a su vecino invisible y está generando rayos X. Inicialmente los científicos no sabían qué era ese vecino invisible que tenía esa estrella, ese sistema Cygnus X1. Inclusive Stephen Hawking hizo una apuesta en el año 1974 con un amigo de él llamado Kip Thorne. Stephen Hawking, de manera irónica, porque Stephen Hawking en el fondo sabía que ese vecino invisible de esa estrella era un agujero negro. De manera irónica, Stephen Hawking apostó que ese vecino invisible no era un agujero negro. Kip Thorne apostó que sí se trataba de un agujero negro, ese vecino invisible de esa estrella, de ese sistema llamado Cygnus X1. Al final, con los avances que se hicieron en el estudio de agujeros negros, se pudo comprobar que efectivamente ese vecino invisible se trataba de un agujero negro.
Stephen Hawking pagó su apuesta al señor Krypton, que fue una suscripción por un año de una revista porno llamado Penthouse. Esto, por supuesto, no le cayó muy bien a la esposa de Krypton. ¿En qué lugares se encuentran agujeros negros supermasivos? También es un tema que trata este capítulo 6. Y sencillamente los agujeros negros supermasivos se pueden encontrar, o se cree que existen, en el centro de todas las galaxias y en el centro de los cuásares. Los cuásares son los objetos más distantes y más brillantes del universo. Son galaxias muy activas que emiten radiación. También en este capítulo 6 se habla sobre algunos tipos, algunas clases de agujeros negros, como los agujeros negros sin rotación y los agujeros negros con rotación. La persona que estudió los agujeros negros sin rotación fue Werner Israel. Este señor, este científico, decía que dichos agujeros negros sin rotación eran perfectamente esféricos y su tamaño dependía únicamente de su masa. Por otra parte, Roy Kerr estudió los agujeros negros con rotación y él sostenía que dichos agujeros negros eran deformes, se deformaban debido a su rotación justo en la parte de su ecuador. Ustedes saben, por ejemplo, que el ecuador en nuestro planeta Tierra y es la parte central. Entonces, de la misma manera, ese agujero negro con rotación se deformaba en la parte de su ecuador. Y Roy Kerr también decía que estos agujeros negros tenían un tamaño que dependía de su masa y de su velocidad de rotación. Eso es lo más importante de este capítulo 6, cuyo título es Los agujeros negros. El capítulo 7 se titula Los agujeros negros no son tan negros. Este capítulo trata sobre el gran aporte que hizo Stephen Hawking al estudio de los agujeros negros, que fue la radiación que lleva su apellido, la radiación de Hawking. Inicialmente, este capítulo comienza hablando de unos aportes que hicieron varios científicos al estudio de los agujeros negros. El primero de ellos fue Jacob Bekenstein. Este señor dijo que los agujeros negros tenían entropía. La entropía es, o bueno, para hablar de entropía debemos saber sobre la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en un sistema cerrado la entropía o desorden siempre tiende a aumentar con el tiempo. Entonces entropía es desorden. Entonces Bekenstein decía que un agujero negro tenía entropía, pero al tener entropía, un agujero negro también tenía que tener temperatura, y al tener temperatura significaba que emitía radiación. Ese fue el aporte de Jacob Bekenstein. Posteriormente, otros dos científicos llamados Jacob Seldovich y Alexander Starowinsky convencieron a Stephen Hawking
de que los agujeros negros con rotación creaban y emitían partículas. Stephen Hawking realizó sus propios cálculos y comprobó que no solamente los agujeros negros con rotación, sino también los agujeros negros sin rotación creaban y emitían partículas. Desde ese momento se comprobó que los agujeros negros creaban partículas y emitían radiación como un cuerpo caliente, y que su temperatura dependía de su masa. Entre mayor masa tuviera un agujero negro, menor era su temperatura, y entre menor masa tuviera un agujero negro, mayor sería su temperatura. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre la masa y la temperatura de un agujero negro. ¿Y cómo podemos explicar lo de la radiación de Hawking? Sencillamente, esto sucede justo después del horizonte de sucesos de un agujero negro, es decir, justo después de la frontera de un agujero negro. Allí se podía tener partículas de fotones, unas con carga negativa y otras con carga positiva. La partícula con carga negativa cae dentro del agujero negro y la otra partícula con carga positiva pues escapa de dicho agujero negro. Este proceso se repite continuamente con este tipo de partículas. Unas caen dentro del agujero negro y las otras logran escapar, y de eso se trata esta radiación de Hawking de manera sencilla. Y realmente no es que las partículas salgan del agujero negro, sino todo sucede justo después del horizonte de sucesos, donde se crean muchas partículas y antipartículas. Ustedes saben que unas tienen carga negativa y las otras tienen carga positiva, pero las que tienen carga positiva son las que logran escapar de dicho agujero negro. Las otras que tienen carga negativa caen dentro del agujero negro y, por supuesto, el agujero negro pierde masa debido a la caída de estas partículas con carga negativa. Bueno, también en el capítulo 7 se habla sobre los agujeros negros primitivos, es decir, estos agujeros negros fueron los que se formaron en las primeras etapas del universo, las etapas iniciales del universo. Y esos agujeros negros primitivos emiten rayos gamma. Dice el capítulo 7 que para que un detector natural de agujeros negros primitivos puede ser, o es, no puede ser, sino es nuestra propia atmósfera, ya que cuando un cuanto de rayos gamma choca con los átomos de nuestra atmósfera, se crean muchos pares de electrones y positrones. Los positrones son las antipartículas de los electrones, y esto genera posteriormente una radiación llamada la radiación de Cherenkov, una lluvia de electrones que se conoce como la radiación de Cherenkov. Entonces podemos de pronto detectar agujeros negros primitivos en una noche visible, observando varios destellos luminosos provenientes del mismo lugar, pero observados en diferentes lugares de la Tierra. De esta manera podríamos saber que se trata de un agujero negro primitivo. Por supuesto, existe otro detector, pero ya sería mediante un detector de rayos gamma, el cual tendría que ser
estar por fuera, tenía que estar en el espacio, tendría que ser mucho más grande de los que se utilizan en la actualidad. Ese es el capítulo 7. El capítulo 8 se titula El origen y el destino del universo. Para mí es el capítulo más importante de este libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Este capítulo, comienza diciendo que a medida que el universo se expande, toda la materia y toda la radiación existente dentro de él se enfría. Entonces plantea este capítulo 3 fases o 3 etapas. La primera, cuando el universo se encuentra a temperaturas muy altas. Cuando el universo se encuentra a temperaturas muy altas, las partículas se mueven muy deprisa. Las partículas chocan unas contra otras, creando nuevos pares de partículas y antipartículas, y por supuesto aniquilándose unas con otras. Pero en este momento, cuando se encuentra a temperaturas muy altas, ninguna fuerza de la naturaleza puede actuar sobre dichas partículas. O sea, ninguna fuerza puede hacer que dichas partículas se traten de unir, debido a que se mueven con mucha velocidad, con mucha rapidez. Luego una segunda fase, cuando las temperaturas son suficientemente altas. En este momento, cuando la temperatura es suficientemente alta, las partículas, cada vez que chocan unas contra otras, por supuesto se aniquilan, pero la producción de nuevas partículas y antipartículas es mayor que la aniquilación. O sea, la producción está por encima de la aniquilación de dichas partículas y antipartículas. Y en una tercera etapa, cuando el universo se encuentra a temperaturas más bajas, sucede lo contrario. Cada vez que chocan las partículas con sus antipartículas, se aniquilan unas contra otras, pero la producción es menor que la aniquilación. Entonces, que quede claro esta segunda y tercera etapa. En la segunda etapa la producción es mayor que la aniquilación. En la tercera etapa, de temperaturas más bajas, la producción es menor que la aniquilación. Luego comienza hablando de lo que pasó después del Big Bang. Ustedes saben que el Big Bang significa gran explosión, y es la teoría que más tiene bases en la actualidad. Fue formulada por el señor Georges Lemaitre, y esta gran explosión se produjo hace 13.700 millones de años. Esta gran explosión produjo también una gran onda expansiva, un eco, un residuo de esa gran explosión, que hoy en día se conoce como la radiación de fondo de microondas. 3 grandes científicos fueron las primeras personas que predijeron la existencia de dicha radiación de fondo de microondas. Sus nombres son los siguientes: Ralph Alpert, Hans Bethe y George Gamow. Ellos predijeron que esa radiación de fondo de microondas, que estaba representada por fotones, aún
tendría que estar por ahí, decían ellos. Y efectivamente, como lo comenté en un capítulo anterior, dos científicos estadounidenses llamados Arno Penzias y Robert Wilson, utilizando un aparato, descubrieron involuntariamente la radiación de fondo de microondas en el año de 1965. Pero las personas, los científicos que la predijeron fueron estos tres: Ralph Alpert, George Gamow y Hans Bethe. También el capítulo comienza habla de lo que sucedió un segundo después del Big Bang. Un segundo después del Big Bang, dice el capítulo, las partículas que contenía el universo en ese momento eran fotones, electrones, neutrinos, protones, neutrones y sus antipartículas. Como ustedes saben, cada vez que una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan, a excepción de los neutrinos. Un neutrino, cada vez que se encuentra con su antipartícula, es decir, con el antineutrino, no se aniquila. Por lo tanto, los neutrinos están por todo el universo, por todas partes. Eso en cuanto a lo que sucedió un segundo después del Big Bang. Luego, ¿qué sucedió 100 segundos después del Big Bang? 100 segundos después del Big Bang aparecen los primeros núcleos atómicos. Se empiezan a formar los primeros núcleos. Entonces aparece la fuerza llamada interacción nuclear fuerte, que hace que los protones y neutrones empiecen a juntarse para crear los primeros núcleos, como el deuterio, que es el hidrógeno pesado, el cual tiene un protón y un neutrón. También se crea el helio. El helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Y otros elementos como el litio, que tiene otros núcleos como el litio, que tiene 3 protones y 4 neutrones. El berilio, que tiene 4 protones y 5 neutrones. Y el hidrógeno ordinario, que tiene tan solo un protón. Esos son los primeros núcleos que se forman en el universo, 100 segundos después del Big Bang. Luego señala el texto qué sucedió en el universo unas horas después del Big Bang. Antes de continuar, 100 segundos después del Big Bang, la temperatura del universo disminuyó a 1000 millones de grados. Ahora, 100 segundos después del Big Bang, la temperatura sigue disminuyendo. Y 100 segundos después del... perdón, me equivoqué. En cuanto a la temperatura, corrijo. Un segundo después del Big Bang, 10.000 millones de grados. 100 segundos después del Big Bang, 1000 millones de grados. Unas horas después del Big Bang, la temperatura sigue disminuyendo. Y en este momento, unas horas después del Big Bang, se detiene la producción de helio y de otros elementos. Luego viene qué sucedió en el universo cuando la temperatura disminuyó a unos pocos miles de grados. En este momento apareció otra fuerza de la naturaleza llamada la fuerza electromagnética, la cual hizo que se empezaran a unir los núcleos atómicos ya creados con los electrones. De esta manera nacieron los primeros átomos.
cuando la temperatura disminuyó a unos pocos miles de grados. Luego el texto habla de cómo nacieron las galaxias giratorias y las galaxias elípticas. Recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia giratoria. Se llama espiral. Y las galaxias espirales son de dos clases: espiral normal y la espiral barrada. Nuestra galaxia es una espiral barrada porque se encuentra atravesada por una barra de estrellas, por eso lleva el nombre de espiral barrada, pero son galaxias giratorias. ¿Cómo se formaron estas galaxias giratorias? Pues en algunas regiones del universo que eran más densas que la media. En estas regiones la expansión del universo se detuvo y estas regiones comenzaron a colapsar. A medida que colapsaban estas regiones del universo, adquirieron giro o rotación debido a un tirón gravitatorio proveniente de la materia externa o fuera de dicha región. Esta materia entonces puso a girar a estas galaxias, y a medida que colapsaban, a medida que se volvían cada vez más pequeñas estas galaxias, la velocidad de giro aumentaba, y cuando la velocidad de giro era suficiente, produjo el equilibrio o compensación de la fuerza gravitatoria, es decir, dejó de colapsarse y estas galaxias se estabilizaron debido al giro que tenían dichas galaxias. Otras regiones del universo que no adquirieron rotación debido al azar se convirtieron en galaxias elípticas. Estas galaxias elípticas no tienen rotación y son ovaladas, de forma circular. Estas son las características que tienen las galaxias elípticas: ovaladas y sin rotación. Luego dice que cómo nacieron las estrellas. Ya expliqué cómo nacieron las estrellas. Sin embargo, en resumen, una estrella se empieza a formar debido a una nube de gas, principalmente de hidrógeno, que comienza a colapsar, y que a medida que se va colapsando, el gas se calienta, y cuando el gas está lo suficientemente caliente, se presenta la fusión nuclear, es decir, los núcleos de hidrógeno ya no rebotan cuando chocan unos contra otros, sino se fusionan para formar helio. Y el calor desprendido por esta reacción nuclear hace que dichas estrellas en formación adquieran brillo, y también aumenta la presión del gas. Cuando se produce el aumento de la presión del gas, se equilibra la estrella, es decir, deja de colapsarse dicha estrella en formación, se estabiliza, y en ese estado estable permanece muchísimos años, quemando su combustible, que es el hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Al final de sus días, algunas estrellas masivas explotan en lo que se conoce como supernovas y arrojan al espacio elementos pesados como hierro, oxígeno, carbono, que van a servir como materia prima para formar otras estrellas y también para formar planetas. Luego,
habla el capítulo de cómo nació nuestra estrella, cómo nació nuestro Sol. Nuestro Sol, como les dije, nació hace 5.000 millones de años a partir de una nube giratoria de gas que contenía los restos de anteriores supernovas. Una parte de esta nube sirvió para formar el Sol y otra parte fue arrojada al espacio, y esta parte que fue arrojada al espacio tendría elementos pesados que formarían posteriormente lo que hoy conocemos como planetas, como el planeta Tierra. ¿Cómo era inicialmente nuestro planeta? Al comienzo, nuestro planeta Tierra era extremadamente caliente, pero a medida que pasaba el tiempo, se fue enfriando nuestro planeta Tierra. Tampoco tenía atmósfera. Inicialmente la Tierra no tenía atmósfera, pero poco a poco se fue formando una atmósfera a partir de los gases emitidos de las rocas. Sin embargo, esta atmósfera era venenosa. No habríamos podido sobrevivir en ese entonces, porque la atmósfera tenía gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, que es el olor característico de los huevos podridos. Sin embargo, algunas formas de vida lograron existir bajo esas condiciones extremas. Se cree que estas primeras formas de vida nacieron en los océanos. Eran unas macromoléculas que podían consumir ese sulfuro de hidrógeno, ese gas venenoso, y transformarlo en oxígeno. De esta manera, poco a poco fue cambiando nuestra atmósfera hasta llegar a la que actualmente tenemos y dar paso a otras formas de vida, como peces, como reptiles, como mamíferos y finalmente como el género humano. Así fue el proceso evolutivo desde el momento del Big Bang hasta el momento en que apareció la vida en nuestro planeta Tierra. De eso se trata más que todo el capítulo 8 del libro Historia del Tiempo. Capítulo 9. Capítulo 9 se titula La flecha del tiempo. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es el concepto de la flecha del tiempo, el concepto de la segunda ley de la termodinámica y las tres diferentes clases de flecha del tiempo que existen. Entonces, una flecha del tiempo es aquello que distingue el pasado del futuro, dando una dirección al tiempo. La segunda ley de la termodinámica ya la describí anteriormente y significa que en un sistema cerrado la entropía o desorden tiende a aumentar con el tiempo. Ahora sí pasamos a la definición de las tres flechas del tiempo. La primera, la flecha termodinámica. La flecha termodinámica es la dirección del tiempo en la que el desorden aumenta. Segunda flecha, la flecha psicológica, es la dirección del tiempo
en la que nosotros percibimos que pasa el tiempo, es decir, en que recordamos el pasado, mas no el futuro. Y la tercera flecha se llama la flecha cosmológica, que es la dirección del tiempo en la que el universo se está expandiendo y no contrayendo. El capítulo 10, la unificación de la física, es el título de este capítulo. Como vimos en los primeros capítulos de este libro, lo que hoy en día están buscando los científicos es una teoría que logre unir las dos grandes teorías que describen actualmente el universo, que son la teoría de la relatividad general de Albert Einstein con la teoría de la mecánica cuántica de Werner Heisenberg, Paul Dirac y Erwin Schrödinger. Entonces, el capítulo comienza hablando de cuál sería un primer paso para encontrar una teoría unificada de la física. La respuesta es la combinación entre la teoría de la relatividad general con el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Recordemos que el principio de incertidumbre dice que nunca se puede estar totalmente seguro acerca de la velocidad y la posición de una partícula. Mientras más conozcamos la posición de una partícula, menos vamos a conocer su velocidad, y viceversa. Entre más conozcamos la velocidad de una partícula, menos vamos a saber sobre su posición. Es decir, eso introduce una aleatoriedad en el universo, azar en el universo, lo cual Albert Einstein, recordemos que no estaba de acuerdo. Él decía que Dios no jugaba a los dados, es decir, que el universo no estaba sometido al azar. Entonces, una primera teoría que se creyó que combinaba el principio de incertidumbre con la relatividad general fue la teoría de la supergravedad, planteada en el año 1976. Sin embargo, fue descartada posteriormente, y más adelante aparecen en el año 1984 las teorías de cuerdas, que hoy en día parecen ser las teorías que unifican la física. En estas teorías de cuerdas, los objetos básicos no son partículas que ocupan un único punto en el espacio, sino son cuerdas que vibran. Sin embargo, las teorías de cuerdas tienen dos problemas. Primero, sus cálculos conducen a infinito, sus cálculos matemáticos conducen a infinito. Sin embargo, los científicos dicen que estos infinitos se pueden cancelar con otras versiones de teorías de cuerdas llamadas las teorías de cuerdas heteróticas. Este proceso de cancelación de infinitos se llama renormalización en el argot científico. El otro problema que tienen las teorías de cuerdas es que solo son consistentes si manejan entre 10 y 26 dimensiones. Eso es algo que no cabe en nuestra cabeza, porque nosotros tan solo tenemos 4 o manejamos 4 dimensiones. Nosotros manejamos 3 dimensiones espaciales, que son arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Esas son las 3 dimensiones espaciales que nosotros los seres humanos manejamos.
Y manejamos también una dimensión temporal que es pasado y futuro. En total 4 dimensiones. Un ejemplo es cuando ustedes salen de sus casas para dirigirse a la universidad, suponiendo. Cuando salen de sus casas, ustedes tienen que inicialmente dirigirse hacia adelante. Luego, en cualquier momento, entonces ahí va la primera, adelante o hacia atrás. Luego, en cualquier momento, tienen que girar a la izquierda o a la derecha. Ahí tenemos otra dimensión. Supongamos que ustedes giran a la derecha para dirigirse a la universidad. Luego, tienen clase. Cuando llegan a la universidad tienen clase en el 5.º piso. Por lo tanto, tienen que dirigirse hacia arriba. Esa sería la tercera dimensión, arriba o abajo. Ustedes tienen clase en el 5.º piso, eso es arriba. Y la clase comienza a las 10 de la mañana, entonces ahí, esa es la dimensión temporal que ustedes manejan. Eso es un ejemplo claro de las dimensiones que los seres humanos manejamos cotidianamente. Por ejemplo, la teoría M, que es una de las teorías de cuerdas que hoy en día está en boga, de la que se habla muchísimo, que parece ser la teoría del todo, la teoría que va a unificar la física. M significa maestra, misterio, y otra palabra que empieza por M que no me acuerdo en este momento. Esta teoría M maneja 11 dimensiones. Entonces se pueden dar cuenta ustedes lo complejo del asunto. ¿Qué sucedería entre nosotros si se manejaran más de 3 dimensiones espaciales? La gravedad disminuiría con mayores dimensiones espaciales. Con 3 dimensiones espaciales, la gravedad cae a 1/4 cuando se duplica la distancia entre 2 cuerpos. En 4 dimensiones, la gravedad caería a 1/8 si se duplica la distancia entre 2 cuerpos. Con 5 dimensiones espaciales, la gravedad caería a 1/16 si se duplica la distancia entre 2 cuerpos. Y así sucesivamente. Con 6 dimensiones, la gravedad caería a 1/32. ¿Qué implica esto? Implica que las órbitas de los planetas, como el nuestro, se volverían inestables. Y al volverse inestables, nuestro planeta podría dirigirse en espiral hacia el Sol. En ese caso nos achicharraríamos, o también nuestro planeta Tierra podría salir disparado hacia el espacio exterior. En ese caso nos congelaríamos. A nivel atómico sucedería lo mismo. Los electrones que giran alrededor del núcleo atómico chocarían contra dicho núcleo o saldrían disparados hacia el exterior. Por lo tanto, no podría haber átomos. Eso es lo que implican las teorías de cuerdas en la actualidad. ¿Será que algún día vamos a encontrar una teoría que unifique toda la física? El capítulo 10 plantea 3 opciones. La primera opción dice que efectivamente algún día vamos a alcanzar a tener una teoría unificadora de la física si somos lo suficientemente inteligentes, dice esta primera opción. Esta primera opción es defendida, o era defendida, por el físico teórico Stephen Hawking.
quien falleció en el año 2018. La segunda opción dice que no existe una teoría única o unificadora de la física, porque lo que existe es un conjunto de teorías infinitas que describen cada vez con mayor precisión el universo. Esta segunda opción obedece a lo que observamos en la actualidad. Si ustedes recuerdan, los primeros que plantearon teorías sobre el universo fueron los griegos. Específicamente Aristóteles y Claudio Ptolomeo plantearon la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra ocupaba el centro del universo. Luego apareció una teoría un poco más precisa, que fue la teoría heliocéntrica, planteada en el año 1514 por Nicolás Copérnico. Luego hubo otros aportes u otras teorías que explicaban el universo con mayor precisión, como los aportes de Johannes Kepler con sus leyes del movimiento planetario, los aportes de Galileo Galilei con sus observaciones en el firmamento y sus dos grandes experimentos de la Torre de Pisa y de los planos inclinados. Luego viene una teoría que explicaba el universo con mayor precisión, que fue la de Isaac Newton, que fue la teoría de la gravitación universal, y también aportó las leyes del movimiento de los cuerpos. Luego vino otras dos teorías que describían el universo con mayor precisión, planteadas por Albert Einstein, que fueron la teoría de la relatividad especial, planteada en 1905, y la teoría de la relatividad general, planteada en el año 1915. Luego vino otra teoría más precisa sobre el universo, que es la teoría de la mecánica cuántica, planteada en los años 20 del siglo XX, que fue formulada por Werner Heisenberg, Paul Dirac y Erwin Schrödinger. Como se pueden dar cuenta, es un conjunto de teorías infinitas que cada vez van describiendo con mayor precisión el universo. De eso se trata esta segunda opción, la cual dice que no existe una teoría única de todo en el universo. Lo que existe es un conjunto infinito de teorías que describen con mayor precisión el universo, que describen cada vez con mayor precisión el universo. La tercera opción dice que tampoco existe una teoría única de todo, porque los acontecimientos no se pueden predecir sino hasta cierto punto, ya que se producen de manera aleatoria o al azar. Esta tercera opción es la que defiende las religiones, porque si existiera una teoría única de todo, no habría cabida para la intervención de Dios, para intervenir y modificar las cosas de alguna manera. Esas son las tres opciones. Ustedes deducirán cuál es la que, o con cuál se identifican ustedes. Eso es el capítulo 10 del libro Historia del Tiempo. El último capítulo se titula Conclusiones. Este capítulo comienza hablando de que los humanos primitivos, creían que los fenómenos naturales eran producidos por
espíritus, por deidades que vivían en los ríos, en las montañas, en la luna, en el sol, y que a estos espíritus o deidades había que satisfacerlos, realizándoles sacrificios para obtener una buena cosecha, para tener bienestar. Así, esa fue la primera percepción de los primitivos. Más adelante se empezaron a observar algunas regularidades de los cuerpos celestes. Por ejemplo, que el sol siempre salía por el oriente y se ocultaba en el occidente. Se hiciera o no se hiciera sacrificios, eso siempre iba a suceder. Y también que los planetas, el sol y otros cuerpos celestes mantenían movimientos regulares en el firmamento. Estas observaciones llevaron a el planteamiento de la teoría determinista. Su gestor fue un francés llamado Pierre-Simon Laplace. Él decía que deberían existir un conjunto de leyes científicas que nos permitirían predecir todo lo que sucediera en el universo, con tal de que conociéramos en un instante de tiempo dicho universo. Es decir, si conocíamos la posición y la velocidad, por ejemplo, en este instante de un asteroide, dentro de 20 años o 50 años, sabríamos con precisión dónde iba a estar. Sin embargo, esta teoría determinista tenía dos inconsistencias. No establecía cómo era el comienzo del universo, ni tampoco establecía cuáles eran las leyes que dicho universo debía obedecer. Esto se lo dejaba a Dios. Dios establecía cómo era la configuración inicial del universo, y Dios también establecía qué leyes tenía que obedecer dicho universo. Pero una vez puesto en marcha el universo, Dios no intervendría. Sin embargo, esta teoría determinista finalmente quedó opacada o anulada con la aparición del principio de incertidumbre de Werner Heisenberg en el año de 1927. Ya ustedes saben por qué motivo. Porque si no podíamos conocer la posición y la velocidad de una partícula en este instante, mucho menos íbamos a hacer predicciones sobre cualquier observación que hiciéramos. Significaba que el universo estaba sometido al azar. Y eso es prácticamente lo más importante de este último capítulo. Cómo fue ese proceso de percepción de los fenómenos naturales. Espero que hayan comprendido y les deseo buena suerte en el examen final de cosmología. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.